estamos compuestas de diferentes grupos y vemos que necesitábamos un espacio para aprender, pero también para organizarnos. Entonces el ejemplo de organizarnos para tener un espacio de aprendizaje, lo que buscamos fue la Escuela Campesina. Tiene 3 ejes. Los 3 ejes con los que empezamos a trabajar es educación, la educación popular, como una herramienta para que el campesino o la campesina viniera, conociera técnicas, pero también las practicara y las compartiera en sus comunidades. Después vemos en esa parte como eje el posicionamiento político, porque todas estas acciones que van tomando los campesinos es una postura que también van reconociendo. O al revés, están buscando una alternativa productiva para poder hacer efectiva la postura política o la opinión que tienen. Y otra es el eje que nosotros le llamamos mágico trascendental. En esta línea lo que estamos platicando o buscando es el espacio donde la gente habla de su relación con la tierra y cómo todo lo que va haciendo se enmarca de esto, de la convivencia con la tierra, del regenerarla, del convivir y cómo esta relación la tienen de por sí los campesinos. Solo aquí la hablamos para que no se deje de nombrar y no se deje de vivir. Entonces, a partir de estos 3 ejes tenemos técnicas que son las que se van aprendiendo y se van compartiendo. En esas técnicas ya se miran estos 3 aspectos. Una de las técnicas es la construcción con tierra. Ahí con el CIPTEP, con Mesoamerica, con ellos vemos, aprenden sobre construcción, sobre alternativas ecológicas y ecotecnias. Y la de agricultura. En la agricultura alternativa entra la raza, sobre todo la raza, entra la red de agricultura urbana y Maela, y también una asociación que se llama Campo ACE, y ellos trabajan dando talleres, pero con estos 3 ejes que estaba platicando. Y en otra es la de comercio comunitario. El comercio comunitario lo vemos ya como un momento tercero que la gente de por sí va requiriendo, porque también a partir de ahí hacen sus relaciones organizativas. Entonces, con estas 3 líneas técnicas, la gente que viene y participa en la escuela campesina tiene talleres y aprende cosas que casi la mayoría regresa, los replica en sus comunidades, pero también las va formalizando con estos aspectos que les comentaba como ejes temáticos, que es la educación popular, lo mágico trascendental y el posicionamiento político. Esa fue como la intención de una escuela campesina. Lo buscamos hacer en 4 módulos porque pensábamos que quería que este espacio tuviera la oportunidad de que la gente volviera a su lugar de origen, reconociera, reflejara, participara, lo compartiera, vuelve y aquí busca otras cosas o comparte nuevos aprendizajes, experiencias y demás, y así cada módulo, hasta terminarlo en el último, donde ya la gente organizó el 4º módulo, la que participó como campesino que estuvo en los módulos. ¿Hacia quién va dirigida? Principalmente buscábamos que fueran personas que son dueñas de sus procesos, que son parte de su organización. No buscábamos tanto abrir un espacio de aprendizaje para la gente que está en intervención comunitaria, porque hay muchos, y lo que se busca es que la gente, los campesinos y las campesinas sigan hablando entre sí y sobre todo intercambiándose de espacios muy diferentes, ¿no? Del que trabaja en zona árida, el que trabaja en zona costera, etcétera. Pero todos van intercambiando y van platicándose cómo se va viviendo toda la producción, el cambio climático y demás, todo lo que a la gente le ocupa. Eso es lo que fue pensado en la escuela campesina. Ya cuando lo empezamos a trabajar, resultó que es un espacio tan interesante que asistió mucha gente. Estuvieron trabajando la gente que participó en cada módulo durante los 4 módulos, pero también en cada sede
se iba juntando gente del lugar donde se recibió al grupo y formaban parte de ese módulo, aprendían y demás. A lo mejor no seguían todo el proceso, pero sí cerraban en ese módulo su participación y replicaban algunas cosas. Aquí con esto les estoy explicando también que la sede de la escuela campesina se va moviendo. El primer módulo se realizó en el IMDEC, por ejemplo, en el Centro de Desarrollo de Educación, y el segundo módulo fue aquí en el CITEB, el tercer módulo fue en la UCAS, en el Campamento Tierra y Libertad en Amacueca, y el cuarto módulo fue en Quitupan. Entonces, así podemos ver cómo en cada módulo hay un grupo sede que se dedica un poco a organizar la recepción del grupo, pero también a participar en esta formación. Entonces, hay dos tipos de participantes en la escuela campesina: los que toman un módulo y se quedan en su comunidad, y los que siguen la ruta de la escuela hasta cerrar el ciclo. El año pasado fue el primero que lo realizamos y hubo participación de varios estados. Hubo gente de Guanajuato, de Chiapas, de varias regiones de Jalisco, de San Luis Potosí, del Estado de México, de Hidalgo y del distrito también. Y pudimos ver que el impacto de la escuela campesina rápidamente se va sintiendo en las comunidades de la gente que está participando, porque hubo compañeros que hicieron algunos eventos para compartir y demás en sus lugares de origen, desde actividades culturales hasta de agricultura y de construcción y demás. Entonces, la idea que tuvimos al principio de que este espacio fuera un lugar para aprender y que después se multiplicara, vemos que sí funciona y que sí es algo que a la gente le va llenando, tanto que después buscan hacer escuelas o grupos de aprendizaje también en sus regiones. Y bueno, a partir de ahí es que empieza la escuela campesina. Yo creo que lo complicado para la gente es asimilar la parte de los ejes temáticos como nombrados, aunque lo vivencian y demás. No siempre queda tan claro como las técnicas y los aspectos como más palpables que van aprendiendo y pueden mostrar cómo los enseñan en una barda, en una hortaliza y demás, ¿no? Pero está bien interesante también las pláticas que se van realizando entre la gente y lo que van formulando después. Ya en los módulos, yo creo, Carlos nos puede ir platicando cómo se convive, cómo se trabaja ahí. Pero unos de ellos, entre ellos Carmen, me invitaron a participar en lo que toca, digamos, al posicionamiento político en el marco de la educación popular, ¿no? Yo finalmente hago ahora una investigación sobre defensa territorial en el Istmo de Tehuantepec, tomando como caso dos comunidades, una en el Bajo Mije y otra a un lado de Juchitán. Y a partir, digamos, de esta problematización que yo estoy haciendo, digamos, por mi cuenta, tratamos de trasladarlo al lenguaje de la educación popular para tratar de desarrollar y fortalecer las capacidades de análisis, porque finalmente en algunos grupos, sobre todo en grupos campesinos, no siempre se manejan, digamos, grandes volúmenes de información, ¿no? Y no se procesan, digamos, de la misma manera en que nosotros lo hacemos, y habría que tratar de desarrollar esas capacidades, porque en el contexto de lo que actualmente ocurre en todo el territorio nacional, en esta renovación de los modelos extractivistas, ¿no? O digamos este proceso de saqueo y de acumulación por desposesión, finalmente es lo que ha impactado severamente al campo desde hace 2 o 3 décadas para acá, ¿no? De alguna manera todos estos grupos también están enfrentados a eso y también tienen la necesidad del diseño de alternativas, ¿no? Entonces algunas cosas que así planteábamos entre Rigo y yo, decíamos, bueno, ¿cómo comunicar algunas cosas que son finalmente muy complejas en palabras que tengan que ser muy sencillas, ¿no? Y desde la dinámica de la educación popular, pues es realmente complicado, porque yo mismo evidentemente no soy educador popular. Hay personas como Rigo, Carmen y muchos otros, Jaime incluso, que trabajan en ese sentido desde hace muchos años y que ellos son quienes conocen más del tema, ¿no?
pero en cada uno de los módulos, de los 4 yo participé en 3 y me concentré sobre todo en, digamos, en estas sesiones que se iban a encargar del posicionamiento político en el contexto de la educación popular. Entonces, no participé en todo el módulo por entero y no recibí, digamos, no estuve en las sesiones donde estaba lo de agricultura, lo de construcción alternativa, etcétera, etcétera. Participé en esto. Y lo que les puedo contar, evidentemente, es experiencia y es difícil, no solo por esta situación de, digamos, pasar en un lenguaje sencillo cosas que finalmente son muy complejas, ¿no? Ahí hay un primer desafío de cómo comunicar, de cómo transmitir, de cómo recibir, pero sobre todo de cómo transformar esos conocimientos de tal manera que se vuelvan útiles para las propias personas. Entonces, más allá de dar una clase o cosas así, había que imaginar dinámicas en las que se pudieran diseñar instrumentos de análisis para que cada organización pudiera replicarlos, digamos, al interior. Y uno de ellos, un cuate que también sabe mucho y tiene una experiencia bastante amplia en manejo de grupos y en algunas organizaciones, propuso la dinámica del mundo café, ¿la conocen? De World Café de los campesinos chicanos de César Chávez en California. Ellos habían diseñado, así le llaman World Café, que es una dinámica de grupos, ¿no? Donde se hacen, se reproduce el escenario de un café, ¿no? De una cafetería, se ponen mesas y se hacen sesiones con determinado número de personas, y lo que se hace es que se generan ítems, ¿no? Se dividen por bloques de tiempo y 4, 5, 6 personas, dependiendo del tamaño del grupo, sostienen un encuentro cara a cara donde discuten un elemento, ¿no? Entre todos. Después se hace un corte y cambian todas las mesas y se vuelve a discutir otro ítem, se hace una recuperación de lo que se acaba de discutir, se introduce el nuevo elemento y otra vez, digamos, hay una interacción cara a cara con distintos elementos hasta que todo el grupo se encuentra, hace una rotación completa. Ustedes tienen que dividir, digamos, por el tiempo disponible y la cantidad de ítems, el número de rotaciones, de tal manera que todos hacen este encuentro cara a cara con la intención de que todo el mundo hable, etcétera, etcétera, para que no sea, por ejemplo, el facilitador el que les tira un rollo de 4 horas y la gente finalmente está reproduciendo esta dinámica bancaria, ¿no? En que alguien provee información y alguien la recibe. Entonces, obviamente se recogen esto en papeles que después hacen un mapa, se ponen un muro, se tienden las relaciones y dependiendo de qué elemento ustedes quieren problematizar. Entonces, porque nosotros pensamos que a lo mejor tienen poca información y cosas así, en realidad tienen mucha información, pero siempre es un proceso muy complejo organizarla y sistematizarla. En el caso del último módulo de Escuela Campesina, la gente era muy tímida a la hora de hablar, ¿no? Y eran campesinos pues, que provienen de todo el país, había de Puebla, Veracruz, Hidalgo, la Huasteca, de donde sea, de Chiapas, y algunos eran indígenas y algunos eran campesinos mestizos, aunque había también elementos urbanos en la audiencia, digamos, ¿no? Bueno, en esa diversidad muchas personas siempre agarraban el micrófono y decían, es que yo no sé hablar, ¿no? Pero luego evidentemente tenían una elocuencia que era superior a la nuestra, porque si ustedes leyeron Pedro Páramo, se debieron haber conmovido igual que todos, con la belleza, digamos, de la elocuencia de los grupos campesinos, ¿no? Entonces tenían una manera de hablar que era hasta conmovedora, ¿no? A veces incluso seductora. Y se tiraban rollos de problemáticas súper interesantes, súper así de cómo le hicieron para esto, cómo le hicieron para aquello. Y entonces digo, si ustedes siempre dicen, yo no sé hablar, pero hablan bien chido, y luego, no sé si mi ejemplo vale, y es un ejemplo clave, ¿no? Entonces, hay que tratar de superar, digamos, estas trabas iniciales, pero después, digamos, de la acumulación de información hay que trabajarla, tratar de construirla de alguna manera. Y ese proceso de reflexión colectiva sigue siendo muy complicado. O sea, en el plano, digamos, de las organizaciones convocantes, los procesos de facilitación, de tejer, digamos, este conocimiento colectivo sigue siendo, ¿qué será? No quisiera yo decir deficiencia, pero sigue siendo un elemento que no está satisfecho completamente. Y en el contexto, digamos, de una problematización a nivel nacional,
que es cada vez más grave, que ustedes, digamos, lo estudiarán y tendrán evidentemente su ejemplo particular, ¿no? De qué está ocurriendo en este momento. Ubicar, digamos, los contextos locales en ese contexto nacional también es difícil. Pero ahí está uno de los desafíos y claro, la manera en que cada quien diseñe estas dinámicas, WordCafé es muy interesante porque es súper participativa, arroja un montón de datos, ustedes pueden producir volúmenes de información gigantescos para los que vayan a hacer campo, es digamos una dinámica muy noble para trabajar con grupos y se ahorran, si hicieran entrevistas individuales, pues van a hacer una entrevista de grupo y les va a producir un montón de cosas. Pero también le van a proveer un instrumento a cada organización para que ellos mismos en sus procesos de evaluación, de gestión, de mejoramiento, etcétera, puedan utilizarlo, porque es un proceso muy amigable, muy sencillo. Ese es uno, pero hay un montón. Entonces, también depende, digamos, de cuál es la forma de inserción, ¿verdad? Con estos grupos, digamos, porque no todo es así, o sea, en el contexto de los propios facilitadores a veces también hay dificultades. No me acuerdo yo del caso del muchacho que hablaba mucho de libros y de cosas complicadas, y que habla del agua de mar y de todo eso. Ah, ya. Entonces, hay un señor que siempre decía, siempre le citaba libros y autores, y yo decía, este güey ya entendió con quién está hablando, qué está diciendo. Y allí, era la antítesis de la educación popular, ¿verdad? Porque establecía relaciones muy contradictorias en términos del que sabe y el que no sabe. Ya saben, todo lo que Freire hablaba de la absolutización de la ignorancia, etcétera, etcétera, la reproducción de estas dinámicas bancarias. O sea, en la escuela campesina, como en todos los procesos, se dan contradicciones. Yo no digo que no existan, y evidentemente que sea un escenario maravilloso. El asunto es cómo manejamos estas dificultades, porque nosotros estamos involucrados también en el aprendizaje. O sea, yo y todos los demás estamos en un proceso en el que aprendemos de todo esto. Si alguien va con una idea distinta, en términos de que ya sabe lo que sabe y en todo caso tendrá que comunicarlo, pues se equivocó de espacio, naturalmente. Y también se dan todo tipo de circunstancias, o sea, no podemos hacer evaluaciones felices, ¿verdad?, todo el tiempo. Al final, de la escuela campesina, yo creo que justamente los que provenían de contextos rurales son los que se habían apropiado con mejores condiciones de los conocimientos que habían recibido en cada módulo, porque en el módulo final ya se veía cómo ellos lo habían vivido en cada comunidad, ¿no? Ya tenían el ejemplo. En el caso de Lupillo, por ejemplo, ya cultivaba setas, ¿no? Y las vendía en Mazamitla en 80 pesos el kilo, ya estaba súper prendido, es un señor mayor, digamos que inmediatamente se autoempleó y hizo un proyecto espectacular y le empezó, digamos, a vivir la cosa. Y en la audiencia de Escuela Campesina también había personas que provenían de contextos urbanos, digamos, que era donde estaba tal vez más contaminada la situación y podía ser menos receptiva, ¿no?, para ciertos procesos formativos, y donde se notaban pues de manera residual dinámicas, podríamos calificar de etnocéntricas si ustedes quieren. Se tardaba y no exponía con claridad, y entonces unos ya se levantaban y se iban de sus propios compañeros, ¿eh? Y entonces dices, a ver, habría que desarrollar más sensibilidad, mayor capacidad de escucha, etcétera, etcétera. No tolerancia, porque esa es una palabra muy ambigua, ¿no? Pero ahí también algo falló, pues, ¿no? O bien el contexto de educación popular no logró profundizar en ese sentido para desarrollar esas sensibilidades o para eliminar estas barreras etnocéntricas, o también estos elementos ya provenían, digamos, con una coraza que era indestructible y de la cual no pudieron trascender, o no sé. Pero digamos, se dan todos estos elementos y que hacen difícil también, vuelven, sí, difícil hacer manejable estas situaciones. Pero yo creo que uno de los elementos importantes sigue siendo este posicionamiento político, cómo hacer
estos análisis, obviamente con las dinámicas de educación popular, a lo largo de todo el año de la escuela campesina sigue representando un desafío que no siempre es bien resuelto por los propios facilitadores, ¿no? O sea, yo creo que ustedes van a estar sometidos a experiencias semejantes y bueno, ahí hay un elemento, digamos, para discutir, ¿no? Y para reflexionar, que habría que tratar de buscarle el modo todavía, ¿no? Porque como siempre cada quien tiene su manera de matar pulgas, entonces otros tienen sus dinámicas, otros tienen sus experiencias, otros son los contextos, no todo es universalizable en automático, ¿no? Es a mí me parece una parte muy importante, una parte en la que yo participé, que no es todo el contexto de la escuela campesina y por lo tanto no les puedo hablar de todos los módulos. Es difícil, sigue representando muchos problemas que no se sabe con claridad todavía cómo resolverlos, pero como siempre, digamos, hay que ir interrogándose sobre el camino, ¿verdad? Que como ya lo dice la vieja consigna política, preguntando caminamos. Pero bueno, a la hora de las preguntas podemos todavía complementar con algunas otras cosas, ¿no? Buenas tardes. Para mí es un gusto platicar con ustedes. Tengo muy buenos amigos en la maestría en desarrollo rural de la Metro. Me escapé de entrar a la maestría en desarrollo rural de la Metro porque era la primera generación y ninguno de ustedes había nacido, por supuesto, ¿no? Pero estaba todavía muy experimental el asunto, ¿no? Pero me da mucho gusto que estén aquí, ¿no? Aprecio y valoro mucho su viaje por Jalisco, ¿no? Voy a hablar un poquito de la escuela campesina y después de una experiencia que, por querer ver todo, que así tenía que ser, no pudieron acompañar, que es la experiencia de la raza, ¿no? Primero una rapidita entrada, ¿no? Para los que no son de aquí, ¿no? Para los que no son de Jalisco. Jalisco yo creo que es uno de los estados que refleja más claramente esa dualidad del campo en México, ¿no? Por un lado es el estado que más aporta al PIB agropecuario del país, es decir, el 12% del PIB agropecuario lo aporta Jalisco, ¿no? Es el segundo lugar en producción de maíz, el tercer lugar en producción de leche, el segundo lugar, es decir, primeros y segundos lugares en toda la producción agropecuaria, ¿no? Y al mismo tiempo es el segundo estado que más migrantes expulsa. Yo soy un agrónomo tonto, yo no entiendo muchas cosas, ¿no? Pero ¿cómo es posible que seas el que más aporta al PIB agropecuario del país y el segundo que más gente expulsas? Algo tiene que haber ahí que dice, bueno, pues el modelo de desarrollo agrícola seguido en Jalisco permitiría ser cuestionado, ¿no? Porque fue, ¿no? Junto con el Bajío de Guanajuato, ¿no? Y los valles del noreste fueron el escenario clave de la Revolución Verde en México, ¿no? O sea, Jalisco durante muchísimos años fue primer productor nacional de maíz, ahora es segundo productor, ¿no? Pero digamos que el impacto de la Revolución Verde, de la modernización de la agricultura en ciertas zonas muy favorables de Jalisco. El otro punto que hay que tomar en cuenta es las condiciones ecológicas de Jalisco son ampliamente favorables, ¿no? O sea, en toda esta zona una precipitación anual de 900 milímetros, ¿no? Que caen junio, julio, agosto, septiembre, octubre, fines de noviembre, es prácticamente un riego, ¿no? Un riego, ¿no? Suelos de alta calidad, ¿no? Y todas estas zonas de aquí que ustedes ven que se van urbanizando, ¿no? Pues eran zonas de rendimiento de 9 o 10 toneladas de maíz de temporada, ¿no? Entonces, condiciones ecológicas muy favorables, ¿no? Para echar a andar la Revolución Verde. Pero por otro lado, por un lado es esa cara de un campo tecnificado en manos de productores, digamos, productores fuertes, pero por otro lado, y ustedes lo van a ver en el itinerario que escogieron, ¿no? Un estado que tiene, y gobernado por el PAN, además desde hace 18 años, y esperemos que hasta aquí lleguen estos, ¿no? Entonces, el centro del conservadurismo, con un Cabernal como el que tenemos, el Cabernal Juan Sin Bozal, ¿no? Y afortunadamente Juan Sin Bozal, que ya no se nos ha dado del infierno, pero llegó otro que seguramente es peor, pues si no, no lo mandarían a Guadalajara, ¿no? Entonces, pero ¿cómo en medio de eso, y ustedes ya con el recorrido que llevan, más lo que han ido viendo, también se van a dar cuenta que es un estado que tiene un montón de pequeños procesos sociales en el campo, ¿no? No son grandes procesos, ¿no? El entorno no es favorable, no somos Oaxaca, no somos Chiapas, ¿no?
Pero en cambio hay un montón de pequeños procesos, ¿no? De pequeños procesos que tienen que ver con la agricultura ecológica, con el comercio justo, con la defensa del territorio, con la construcción de alternativas, etcétera. Es un estado que también se mueve, ¿no? Como todo el campo mexicano, una vez más, ¿no? O sea, es que ahí, como hay una agricultura fuerte, poderosa, capitalista, ha quedado como oculto todo lo demás, y no es así, ¿no? Ustedes lo van a ir viendo, y además aquí es interesante la diversidad de actores rurales que intervienen, porque también es una de las características del Estado, un Estado con gran diversidad cultural, ¿no? Entonces, van a ver desde el trabajo con los pueblos indios en la Sierra Huichola y en la Sierra de Manantlán, ¿no? El trabajo con los pueblos salteños, ¿no? Van a ir a Temacapulín, que es una cultura muy distinta, ¿no? La cultura alteña y la cultura del centro de Jalisco es la cultura del ranchero, del pequeño ranchero, ¿no? Del que habla don Luis González, sí, no son indígenas, y sería absurdo pretender volverlos indígenas, ¿no? Tampoco son grandes productores capitalistas, ¿no? Son el campesino medio, el pequeño campesino de agricultura familiar que ha conformado parte de la historia rural de este estado, ¿no? Y por otro lado tenemos, ¿no? Y ustedes lo van a ver también, ya fueron al Salto, ¿no? Pero también van a ver y ahí la Metro tiene un montón de experiencia, tiene trabajos muy buenos, ¿no? Que ya quisiéramos tener aquí, un notable incremento de la agricultura periurbana. Es decir, esa agricultura que está que ni los agrónomos nos metemos porque no es agricultura rural, ¿no? Ni los urbanólogos se meten porque no se llenan de tierra, ¿no? Y está a la mitad de ningún lado, ¿no? Una agricultura que tradicionalmente ha funcionado como cinturón verde alrededor de la gran ciudad, ¿no? Y que por un lado se va invadiendo por la urbanización, pero por otra parte tiene un repunte interesante como agricultura de medio tiempo, como agricultura de salida de la gente que trabaja en la ciudad y complementa sus ingresos, ¿no? Entonces, en medio de este panorama de diversidad, pues nos ha tocado estar ahí en la escuela campesina, ¿no? Como representantes, pues, de la raza, de esta red de alternativas sustentables agropecuarias, que hablaré en un momentito, ¿no? De ella, y parte de nuestro trabajo en la escuela campesina ha tenido que ver, o tiene que ver con uno de los pilares, ¿no? Que es la cuestión de la agricultura. O sea, se escogió ahí como dos cosas que son fundamentales: agricultura y arquitectura, ¿sí? ¿Qué, cómo y dónde vivo? Y a partir de ahí todo es negociable. Dos actividades humanas antiquísimas que empiezan con A y terminan con A, y que existen antes de que existieran los arquitectos y antes de que existieran los agrónomos, ¿no? O sea, una cosa es tener una carrera y otra cosa es tener el oficio de agricultor o el oficio de constructor, ¿no? Dos actividades profundamente vilipendiadas además por la invasión de urbanos que hemos hecho hacia el campo. O sea, nuestro mensaje es: usted no sabe sembrar, usted no sabe construir, usted no sabe enseñar y usted no sabe curar. Los últimos 60 años, ¿no? Imaginémonos que todos los días entra a nuestra oficina, a nuestro cubículo, y dice: usted no sabe estudiar, usted no sabe estudiar, usted no sabe... Usted lo acabas de decir. Entonces, dos de los pilares, digamos, que prácticos, ¿no? de la escuela campesina, pues tienen que ver con la arquitectura. Ahora estamos aquí, que no está Elenito Ochoa, pero que es un ejemplo de cómo... Y la parte de agricultura que nos tocó a nosotros, ¿no? Y agricultura entendida, ¿no? Agricultura entendida en el real sentido del término. Agricultura termina en cultura por algo. Por algo termina, es decir, no tiene que ver solo con las plantas, tiene que ver con la cultura de la tierra, con la cultura de la naturaleza, ¿no? Y por eso era importante el meter este modo de ver la agricultura en un esfuerzo como el de la escuela campesina, que pues va orientado como a trabajar cosas de la cultura profunda, ¿no? Y desafortunadamente a los agrónomos no nos han enseñado a ver la agricultura como parte de la cultura, ¿no? Y a la gente de las ciencias sociales pues nada más ve la cultura y no ve lo agri. Entonces ahí tenemos un terrible divorcio marcado por esa especialización absurda entre ciencias naturales y ciencias sociales, ¿no? Entonces el de las ciencias naturales dice: aquí hay que sembrar y me importan muy poco las relaciones sociales de producción, ¿no? Y el de las ciencias sociales dice: aquí hay que cambiar las relaciones sociales de producción, no importa que la gente se pase 5 años sin sembrar en marchas movilizadas. Pues no, hay que comer. Entonces, a partir de esta idea, ¿no? de entender la agricultura como parte de la cultura, ¿no? Es que viene un poco pues del trabajo que hemos hecho en la red ya a lo largo de 13 años, fue como empezamos a participar en la escuela campesina, ¿no? Y
La participación en la escuela campesina es, pues, a partir de la metodología que usamos en la red, ¿no? O sea, basada en los principios de la educación popular, ¿no? Basada en la metodología de campesino a campesino, ¿no? Y basada en las cuestiones de la agroecología, ¿no? Y el hecho de basar, de orientar ese trabajo hacia la agricultura a partir de una ciencia como la agroecología y desde el enfoque de la educación popular. Muchísimas gracias. Así hasta vengo más seguido a este bar. Sirven mejor que cuando está Elena. Muchas gracias. Yo le digo, no te preocupes. La conozco desde hace mucho tiempo, Elenita, ¿no? Entonces, el entender, ¿no? La importancia que tiene el rescate del conocimiento tradicional, ¿no? Sí. Somos un pueblo donde la agricultura tiene 9.000 años, algo deberemos saber. Somos centro de origen del 20% de las plantas cultivadas, ¿no? O sea, el mundo moderno sería impensable sin tomate, sin jitomate, sin chile, sin maíz, sin algodón, sin chocolate, sin vainilla, sin tabaco, sin tequila y sin píldoras anticonceptivas femeninas que provienen de una planta mexicana, ¿no? Entonces, imagínense qué mundo, ¿no? Sin tequilitas, sin cigarritos, sin poder. Ya no entro en detalles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo algo debe haber en ese conocimiento, ¿no? En ese conocimiento de los pueblos mesoamericanos que ha quedado borrado por la invasión cultural de la Revolución Verde? Pero rescatar el conocimiento tradicional no es rescatar el conocimiento tradicional en términos caricaturizos, ¿no? Del antropólogo. Qué bonito conocimiento tradicional, ¿no? No. El rescate del conocimiento tradicional y del conocimiento tradicional en la agricultura, ¿no? Es el punto de partida hacia cómo vamos encontrando alternativas de producción agropecuaria. Y no es el ejercicio ocioso del antropólogo que va y pregunta. El rescate del conocimiento tradicional, y ese ha sido un aprendizaje para nosotros, tiene sentido si lo metemos en un diálogo de saberes. Y otra vez volvemos al viejo Freire, ¿no? Y su libraco, que a mí me costó un montón de trabajo leer, el de extensión o comunicación, 70 páginas terribles, y más para un agrónomo, 20 de ellas referidas al equívoco nociológico. Pero tiene sentido el rescate del conocimiento tradicional en la medida en que es para un diálogo de saberes, ¿no? Donde dialoga el saber tradicional con el saber universitario. Porque tampoco es caerse del otro lado de la cama. Es decir, lo único que vale es el conocimiento tradicional. Seamos serios, seamos serios. El conocimiento tradicional hay cosas que no puede explicar. ¿Como qué? Como el cambio climático, que es un fenómeno totalmente nuevo. Totalmente nuevo. Si apelamos al conocimiento tradicional para encontrar alternativas al cambio climático, pero si queremos encontrar alternativas al cambio climático, no lo podemos hacer sin el conocimiento tradicional. Entonces, pues, el punto es cómo se hace ese diálogo de saberes, ¿no? Y un diálogo significa condiciones de igualdad. Ahora, un diálogo de saberes, ¿para qué? Para la construcción de nuevo conocimiento. Ahí está la clave, ¿no? ¿Cómo construimos un conocimiento nuevo a partir del diálogo del saber tradicional con el saber universitario? Y con otros saberes. Y ese ha sido como el eje de nuestro trabajo en la escuela campesina. La metodología que nosotros tenemos en la red es, siempre que vamos a dar una formación, un taller de capacitación a los agricultores, siempre va otro agricultor, ¿no? Siempre vamos un técnico y un agricultor. Y en el caso de la escuela campesina así funcionamos, ¿no? O sea, eran agricultores con experiencia en la red, ¿no? Aquellos que daban la parte de agricultura alternativa a los diferentes asistentes a la red, ¿no? Lo cual hace una relación totalmente diferente, ¿no? O sea, porque nadie de los que estamos aquí vivimos de la agricultura. Ningún agricultor tiene la obligación de escucharnos, ¿no? Mucho menos de hacernos caso. Es más, ni de acercarse a un diálogo de saberes. ¿Para qué? Con usted. Lo hacen pues porque son muy respetuosos, porque luego nosotros tenemos café, cigarros, tienen tarde sin hacer nada, pero ¿no? Entonces, tiene que ser, ¿no?, un diálogo que nazca a partir del conocimiento tradicional de un agricultor,
que vive de la agricultura, que sabe lo que es que por una helada pierdas la cosecha, que sabe lo que es que porque no llegan las lluvias pierdas la cosecha, como empieza este diálogo de agricultor a agricultor que echamos a andar bueno, que pusimos en práctica pues en la escuela campesina. Y por supuesto que eso hace uno, ¿no?, que es bien importante, el rescate del conocimiento tradicional y la utilidad que demuestra tener el conocimiento tradicional, ¿no? ¿Qué hace? Pues fortalece la identidad de la gente. La gente dice, lo que sé sirve. Y no solo sirve, sino interesa, ¿no? O sea, agricultores que fueron a la escuela campesina y que decían, es que viene gente de Chiapas, viene gente de Puebla, que me escuchan, que le interesa lo que sé. Cuando en mi comunidad nadie me hace caso. O dicen que estoy loco, que soy el mierdero, porque usted anda recogiendo mierda de las vacas para hacer las compostas, ¿no? Entonces, el hecho de que, ¿no?, si mi saber sirve, si mi saber es útil, si mi saber genera interés, eso fortalece mi identidad como agricultor, como campesino. Y bajo ese principio fue que echamos a andar la participación nuestra en la escuela campesina. Hay cosas que tenemos que ir puliendo. Es el primer año de la escuela campesina, hay cosas que las podemos hacer mejor, hay cosas que ya salen muy bien, pero lo que sí nos queda claro es que tanto el componente de la construcción como el componente de la alimentación pues son factores fundamentales, y luego aquí me peleo con Rigo y con Carlos, ¿no?, son factores fundamentales para cualquier tipo de posicionamiento político. Es decir, si la gente no come, si la gente tiene que comprar sus alimentos en la Conasupo o en Ticonza, o depende de oportunidades para sus alimentos, su posicionamiento, su margen de libertad para su posicionamiento político es muy diferente a aquel que tiene resuelto el asunto de la alimentación y el asunto de la vida. Y eso no dice que una cosa sea más importante que otra. Dice que tienen que ser procesos que son paralelos. Difícilmente vamos a poder generar autonomía sin la capacidad de la gente de alimentarse, sin tener lo primero, lo fundamental, que es el alimento. Pero no cualquier alimento. Un alimento producido en condiciones de agricultura familiar, de agricultura comunitaria, un alimento producido en condiciones de producción ecológica que no implique, ¿no?, el deterioro de los recursos naturales, ¿no?, que no implique tampoco la producción de alimentos con contenidos o con toxicidad, ¿no?, pero sobre todo y ahí nos reconocemos en la idea de que una agricultura sustentable, ¿no?, es una manera de resistencia al neoliberalismo y a las fuerzas que están queriéndose implantar en el campo. Es una vía para resistir, es una vía para movilizar, y es una vía, y con esto entro a lo de la red. Bueno, me callo un tantito para que pregunten de la escuela. Y con esto entro a la agricultura sustentable. El asunto de los alimentos tiene que ser, y esa es como la parte más complicada del trabajo de nosotros, que es el asunto de la vinculación con los consumidores urbanos, el asunto del comercio justo, tiene que ser un punto de unión entre los urbanos y los rurales. Es decir, si la lucha por alimentarnos sanamente, si la lucha porque quienes nos produzcan alimentos sean agricultura familiar, campesinos e indígenas, no es una lucha que nos une a la gente del campo con la gente de la ciudad, no nos va a oír tanto. No vamos a encontrar ningún punto de encuentro. Porque el punto de encuentro tiene que ser lo que comemos.